Buenos días, mi nombre es Salomón Amaro. Voy a hacer presentar unas diapositivas y realizar una exposición sobre el movimiento ondulatorio. Consiste en la propagación de una perturbación llamada onda en un medio material o inclusive en el vacío. Si se trata de la luz o cualquier otra radiación electromagnética, la energía viaja en el movimiento ondulatorio sin que las partículas del medio se alejen mucho de sus posiciones, pues la perturbación solamente las hace oscilar o vibrar continuamente alrededor del sitio de equilibrio, y esta vibración es la que se transmite de una partícula a otra en el medio, lo cual se le denomina como una onda mecánica. Características del movimiento ondulatorio. Las ondas tienen varias características que podemos agrupar. Características espaciales se refieren a la forma, características temporales o de duración. A continuación veamos una representación esquemática, la cual representa una onda sencilla como una sucesión periódica de crestas y valles. El dibujo representa poco más de un ciclo, o lo que es igual a una oscilación completa. Acá en la gráfica podemos ver la representación. Ejemplos de movimiento ondulatorio. La naturaleza nos coloca ejemplos evidentes, como en el caso de la luz, donde Newton estaba convencido que la luz era un flujo de partículas, mientras que Thomas Young, a comienzos del siglo XIX, demostró que se comportaba como una onda. 100 años después demostraron que la luz era onda y partícula a la vez si se estudia de la forma en que interactúa la materia. Tenemos dos ejemplos, como la luz como onda electromagnética y la luz como flujo de partículas según Newton. El movimiento ondulatorio también lo observamos en ejemplos durante la vida cotidiana, como el movimiento de los pistones de un carro, el movimiento de las agujas del reloj, movimiento de un resorte o el sonido. Acá tenemos las representaciones, como podemos observar el movimiento ondulatorio. Propiedades termodinámicas. Las propiedades termodinámicas, o también llamadas propiedades primarias, son aquellas que tienen que ver con los niveles de energía en los fluidos, como la presión, que es la proyección de la fuerza que un fluido ejerce perpendicularmente a una unidad de superficie, y su medida es en pascales, según el Sistema Internacional de Medida. Fuerzas y movimiento. Fuerza en la vida cotidiana. Fuerza de fricción surge del contacto entre las superficies de dos cuerpos. Siempre tienen la misma dirección y sienten opuesto al movimiento. Acá tenemos una representación gráfica de cómo sucede. Calor específico es la cantidad de calor que una unidad o una situación requiere para incrementar su temperatura en una unidad, dependiendo de las unidades usadas y de las escalas para medir temperatura. Acá tenemos una representación cómo podemos medir la temperatura con un termómetro. La viscosidad trata de una medida de la resistencia del fluido a las deformaciones, tensiones de tracción y movimiento. La viscosidad responde al hecho de que las partículas del fluido no se mueven todas a la misma velocidad, lo que produce choques entre ellas, por lo cual retrasan el movimiento. Acá tenemos una representación gráfica donde podemos observar cómo el fluido, siendo según las deformaciones, puede ser más rápido o más lento. La presión en un fluido. Un fluido pesa y ejerce presión sobre los techos, suelo y el fondo del recipiente que lo contiene, y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido, en el cual le llamamos presión hidrostática. Ya tenemos una presentación gráfica de un tanque, el cual tiene un fluido y nos representa una presión hidrostática. Estática de los fluidos. Es la presión que tiene un fluido independientemente de su velocidad. Se puede medir mediante estudios piezométricos. Es toda la presión ejercida por un fluido que no se genera por la velocidad del fluido o movimiento. Se mide usando una fuerza dividida por un área, o se mide en unidades de longitud cuando
se usa en cabeza de presión, como la gráfica que tenemos acá.